Muchas gracias. Todos nosotros leemos de los asesinatos y las guerras y sabemos en nuestras noticias de esto, negamos con la cabeza y nos preguntamos ¿a qué está llegando el mundo? Pero ¿cuántos de nosotros sabemos realmente si el mundo es más o menos peligroso hoy en día en comparación con el pasado? Bueno, le pregunté a un puñado de personas una serie de preguntas sobre la historia de la violencia, como ¿qué fue más letal? ¿Las guerras tribales o las del siglo XX? ¿Las de Inglaterra moderna o la antigua? ¿Las décadas en los 50 o en las guerras del 2000? ¿La Inglaterra medieval o la Inglaterra moderna? ¿Las guerras en los 50 o en las guerras del siglo XXI? ¿Estados Unidos en la década de los 70 o Estados Unidos en el año 2000? Las personas dijeron que el periodo más cercano al presente era el periodo más violento hasta violento. Evidencia de que el pasado era más violento y por mucho, y en todos los casos, opuesto a la opinión pública y popular. La violencia por largos periodos de tiempo y probablemente hoy estemos viviendo en los tiempos más pacíficos desde la existencia de nuestra especie. Voy a tratar de convencerles de este hecho sorprendente revisando 6 reducciones de la violencia importantes y sus causas inmediatas en términos de la historia precedente y las últimas causas en términos de la psicología humana. Voy a empezar con la declinación de la violencia que yo denomino el proceso de pacificación. Hasta hace 5.000 años, los humanos vivían en un estado de anarquía, sin un gobierno central. ¿Cómo era la vida en ese estado de la naturaleza? Este es un interrogante que Jean-Jacques Rousseau dijo que nada podía ser más gentil que el hombre en su estado primitivo. Y Thomas Hobbes, igualmente famoso, dijo que la vida del hombre en un estado natural era solitario, pobre, malo, brutal y corto. Esta es la tasa para la totalidad del siglo XX, incluyendo todas las muertes ocasionadas por guerras, genocidios, tiranías. No pueden ver la barra para la muerte por guerras de la totalidad del mundo para el 2005 porque es muy pequeña. Aquí tenemos la tasa para todas las sociedades sin un Estado, sin un gobierno central. Estos Estados Unidos, que es más violento que Europa, pero mucho menos violento que Europa en la Edad Media. México tiene una tasa de homicidio mucho más alta, pero aún esta cifra es mucho más baja que lo que era la tasa en la Edad Media en Europa, sin hablar de las sociedades sin Estado. ¿Cuáles fueron las causas? De acuerdo con Norbert Elias y su libro clásico El proceso de civilización, en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna podía verse una consolidación de los estados centrales y los reinos. La justicia criminal se nacionalizó y en lugar de señores y feudos se tenía la justicia del rey que se impartía. La Edad Media también vio una creciente infraestructura de comercio, un creciente ingreso y mayor transporte y el seguimiento del tiempo. Entonces se pausó para favorecer el comercio y por lo tanto las personas valían más vivas que muertas. La tercera declinación de la violencia yo la llamo la revolución humanitaria, que puede ilustrarse con algunos de los métodos del castigo criminal que se impusieron en la Edad Media, como la rueda, el quemar, el cortar, el empalizamiento, entre otros castigos y prácticas barbáricas que se tuvieron lugar en un periodo muy estrecho en el siglo XVIII, entre la Edad Media y la época de la Iluminación. Los países eliminaron la tortura, denominada la paz larga, y se refiere al periodo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Muchas personas dicen que el siglo XX inauguró una nueva era de violencia. Y es cierto, hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue el evento
evento más mortífero de la historia humana en términos absolutos. Por otra parte, el mundo tenía muchas más personas en el siglo XX de los que habían existido en siglos previos. Y la Segunda Guerra Mundial no es el evento más mortal en términos proporcionales de la población que fue asesinada. Aquí tenemos una gráfica de la tasa de muerte en diferentes eventos violentos desde 1500 antes de Cristo hasta el año 2000, cortesía de Matthew White es esta información. Ciertamente, la Segunda Guerra Mundial y la Primera fueron sumamente violentas, pero no fueron los eventos más violentos de la historia humana. Si hacemos un acercamiento a la escala del tiempo, vemos que la Segunda Guerra Mundial ocasionó un pico en eventos guerreros, pero una declinación precipitada de esos eventos sin surgir una nueva era de violencia permanente. La fuerza que Peter Singer llamó el círculo que se expande, tomando una idea de Charles Darwin. La evolución nos dio una sensación de empatía, la habilidad de tratar a otras personas y sus intereses como algo equivalente a los propios. Desafortunadamente, por default, lo aplicamos a un círculo más estrecho de miembros de familia y amigos. Con el transcurso de la historia, este círculo se ha ampliado desde el pueblo al vecindario, al país, a los niños y finalmente hasta otras especies. ¿Qué es lo que ha hecho que se expande el círculo? Voy a mencionar una posibilidad, que tomar las perspectivas de los periódicos y las noticias y los viajes. Otro factor es que la revolución humanitaria fue precedida de lo que se ha denominado la República de las Letras, el incremento del alfabetismo en la correspondencia y los libros.